Bendiciones del Altísimo para todos. El abrazo del Padre a través de su Espíritu Santo llene nuestros corazones y nuestras almas de su paz, de su bendición. Gracias por estar hoy aquí como cada miércoles, bien dispuestos para recibir la preciosa palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro guía. Gracias por asistirnos, ayudarnos en nuestra debilidad, en nuestra humana debilidad. Tu palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y hoy, Señor, entonces, como decía Pablo, nos unimos, Señor, a ese sentir que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque tu poder se perfecciona allí en medio de la debilidad. No queremos ser fuertes por nuestra propia fuerza, como dice tu palabra en 1 Samuel 2. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Hoy reconocemos que de ti viene el poder. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria. Y para que así sea, sabemos que necesitamos la directriz de tu Espíritu. Tu palabra dice que tu Espíritu nos guiará a toda verdad. Así te pedimos hoy, guíanos, instrúyenos en la verdad de tu camino y de tu palabra. Que seas tú hablando a través de mí, que seas tú, Señor, mostrándonos la senda de la vida, en el nombre de Jesús. Gracias a todos por seguir esta serie, este estudio, y quiero comenzar dando un agradecimiento particularmente a todas las personas que nos están apoyando de una manera muy sencilla, sencillamente pudiendo darle un like, nos ayuda muchísimo. Esto hace que la plataforma pueda recomendar este video a muchísimas otras más personas. Y si estos estudios han sido de bendición para ti, solo te pido, ayúdanos con un like y también pueda compartir usted este mensaje a otras personas, que sabemos que nos va a enriquecer muchísimo. Gracias también a todas las personas que auspician este ministerio, que nos apoyan para que podamos continuar en la difusión de la palabra de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo en sobreabundancia. Bueno, aquí estamos en una entrega más, ya la entrega número 12, número de autoridad en la Biblia, que nos complace hoy compartir desde el último versículo que quedamos pendientes, el Salmo 109 me refiero, Salmo 109, versículo 17, que nos dice: amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Cuando la palabra de Dios nos dice que amó la maldición, se refiere evidentemente a una persona, pero que hay que entender que nadie, quiero referirme un poquito a lo que Dios puso en mi corazón para escribir. Voy a ceñirme un poco a mis apuntes. Nadie hace esto de manera voluntaria o por lo menos consciente. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que nos muestra un panorama espiritual como una radiografía que revela lo que no es perceptible a simple vista. La Biblia nos aclara que hay personas que aman la maldición, pero nadie en su juicio cabal lo estaría proclamando o ni siquiera deseando. Pero la palabra de Dios, como una radiografía que nos muestra lo que no se ve a simple vista, nos dice que espiritualmente hay una condición humana que es así. Hay personas que aman la maldición. Permítame reviso aquí el audio sonido. Muy bien. Nos enseña este principio espiritual, nos enseña que se atrae todo lo que se ama. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Aquí hay un principio espiritual que consigna que todo lo que se ama se atrae, pero no el dinero. En el mundo, en el ámbito secular, algunas personas hablan de la ley de atracción. Y hay quienes piensan que la manera de atraer las cosas es amándolas, queriéndolas. Incluso nos enseñan a rechazar criterios, o les enseñan
a rechazar conceptos que ellos llaman equivocados o paradigmas respecto al dinero. Y suele también encontrarse argumentaciones como estas. Tú seguramente estuviste en alguna religión donde te enseñaron que el dinero es malo, que tienes que rechazar el dinero, que el dinero es pecaminoso. Incluso algunos se atreven a citar un pasaje de la Biblia donde dicen, incluso hay quienes dicen que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ellos ignoran que están pecando, blasfemando, porque están tomando un versículo de la palabra de Dios. Y muchas personas que incautas, porque tienen hambre de dinero, siguen a estos gurús, a estos vendedores de humo muchas veces, y le enseñan algo como de la ley de la atracción. Por allí en el misticismo se maneja el concepto de un libro o de una secuencia de videos que se llama El Secreto, y habla de aprender a desatar esas bendiciones haciendo declaraciones y decretos. Eso es místico, eso no es bíblico. Haciendo decretos y proclamaciones para atraer las cosas. Y te dicen que tú tienes que morir a los conceptos equivocados respecto al dinero y que tienes que amar el dinero para que lo puedas atraer. Porque en la física cuántica, orientada hacia el misticismo, se te enseña que todo tiene energía, que todo tiene una vibración y que las cosas que se repelen nunca van a poder encontrarse. Por el contrario, si se armoniza energéticamente con las cosas, estas cosas van a venir a ti y van a ser atraídas a ti, porque siempre se busca una armonización y un equilibrio en todo lo que existe. Ese es el concepto místico. Lo digo porque yo estuve en ese medio antes de conocer a Dios, en el camino de Jesús. Estuve por esas sendas místicas y hoy ha evolucionado muchísimo al punto de que muchos pseudocientíficos, gente de ciencia que sí tienen títulos académicos muy reconocidos, han entrado en esta onda que el mismo misticismo llama la nueva era, donde miles de personas se están dejando arrastrar por estos conceptos que desvían o desvirtúan la verdad bíblica. Sin embargo, este principio nos dice, amó la maldición y ésta le sobrevino. De manera imprudente podríamos acercarnos a este pasaje de forma afanosa o acelerada y decir, sí, ahí está establecido. Pero apuntaba hace un momento, donde dice que atraemos lo que amamos menos el dinero. Quiero darle una cita bíblica para reafirmar así lo que digo. Acompáñeme por favor a Eclesiastés capítulo 5. El libro de Eclesiastés se encuentra después del Salmo que estamos leyendo, está Proverbios, y enseguida está el libro de Eclesiastés. En el capítulo 5 y el versículo 10. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 dice de esta manera. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad. Ese es un principio espiritual. El Señor Jesús nos dice, particularmente a lo largo de toda la Escritura, que, incluso lo dice Jeremías, si se multiplican las riquezas, no pongan el corazón en ellas, dice el pasaje de Jeremías. Dios lo dejó claro. Hay personas que piensan que entonces por amar las riquezas vienen las riquezas, pero la Biblia dice que hay un principio espiritual establecido por las leyes espirituales que Dios creó, que es al contrario. Las riquezas que Dios da, esto es necesario aclararlo, porque ya también hemos visto en esta serie, en entregas anteriores, que hay riquezas que Dios no da. En Lucas capítulo 4, en Mateo capítulo 4, el Señor Jesús es tentado por el diablo y dice la Biblia que Satanás le dijo que le daría, mostrándole, después de haberle mostrado toda la gloria y el poder de los reinos del mundo, le dijo, a ti te daré todo este poderío, toda esta gloria, porque a mí me ha sido dado. Y eso es una verdad. Hay personas que piensan que porque el Señor Jesús llamó a Satanás el padre de mentira, siempre todo lo que habla es mentira. Y si uno analiza el pasaje donde el Señor Jesús le llama a Satanás padre de mentira, vamos a notar que no es así.
La Biblia dice, el Señor Jesús dijo, le llamó a Satanás padre de mentira, porque dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla. Cuando habla mentira, aclara que no siempre habla mentira. Dice cuando habla mentira, significa que no siempre habla mentira. De lo suyo habla cuando habla mentira, pero no necesariamente habla mentira. Él es el padre de la mentira, porque de ahí surgió toda la mentira. Pero cuando habla mentira, de lo suyo habla. Cuando habla verdad, no habla de lo suyo. Y esa es una verdad que a él le fue dado, porque si no, entonces estaríamos contradiciendo la Escritura. El mismo Señor Jesús le llamó el príncipe de este mundo. A él le fue dado. La Biblia habla en 2 Corintios capítulo 4, refiriéndose a Satanás como el Dios de este mundo. Todo le ha sido dado. ¿Y cómo le fue dado? Porque Adán lo perdió. Cuando el Señor le dijo a Adán que señoree sobre los peces, sobre los mares, sobre los animales, sobre todas las cosas de la tierra, era de él. Pero Adán perdió ese derecho de manera legal por el pecado. Por el pecado. Todo se lo entregó a Satanás. Por eso el Señor Jesús vino a restaurar eso. Como la Biblia le llama al Señor Jesús el segundo Adán. Bueno, no quiero meterme en más asuntos allí que me pueden desviar del tema mucho más. Ahora, el asunto es que Satanás allí no mintió. A él le fue dado. Pero Satanás le dice al Señor Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. Él no da algo a cambio de nada. Él siempre va a exigir adoración a cambio de las riquezas y del poder. Siempre. Por eso, el Señor Jesús en Lucas capítulo 16, específicamente el verso 46. No es el verso 46. Bueno, ya le doy la cita exactamente. El Señor Jesús en Lucas capítulo 16 dice, no pueden servir, en el versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden servir a Dios y a las riquezas. El Señor dice que cuando se sirve a Dios, se odia a las riquezas, o cuando se sirve a la riqueza, se odia a Dios. Amará al uno y odiará al otro. Y el Señor esta vez establece de manera clara una ley espiritual. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque odias a uno y amas al otro, o viceversa. El punto es que la Biblia nos establece un panorama claro, como lo decía en un inicio, en la introducción, como una radiografía que nos permite ver una realidad que está allí presente, que no es palpable a simple vista. Estas son verdades espirituales. Por eso nosotros le llamamos a la Biblia nuestro manual de vida o de excelencia de vida, porque allí se manifiestan todas las verdades bíblicas que Dios ha establecido, y nosotros somos seres espirituales y nuestra naturaleza espiritual está siendo influenciada por leyes espirituales, y nuestra labor es, si somos sabios, conocer las leyes espirituales para saber su influencia sobre nosotros y cómo hacer que su influencia espiritual sea de beneficio, de bien y de bendición para nosotros, y no de maldición. El dinero que Dios da viene por una demostración con actos de fe delante de Dios, que no lo amo al dinero, sino que amo a Dios, que no le sirvo al dinero, sino que sirvo a Dios, porque la ley establece, amas a uno y aborreces al otro, amas al uno y aborreces al otro. Nosotros no somos el grupo de religiosos que aborrecemos el dinero porque sí, porque el dinero simplemente es un concepto, ni siquiera es un papel, y el papel es papel. Años atrás tenía la costumbre de pedir un billete entre las personas que asistían a la iglesia, y lo solía romper. Desde luego le devolvía un billete en buen estado a la persona que lo facilitaba en el momento para esta pedagogía. Y algunas personas se escandalizaban porque les decía, esto es papel, y rompía un billete de alta denominación, lo rompía. Es papel. El dinero es un concepto que se maneja y que se le atribuye un valor social
en el desarrollo económico de una comunidad, representado a través de un, ¿cómo se dice? Se me fue, un elemento que representa ese valor, un título valor es el término. Entonces, la moneda es ese título valor de intercambio comercial, pero es un concepto. Hoy, como ya todo se maneja de manera digital, te consignan dinero y tú lo miras en tu celular y es un número. Y eso dice ese número que tú tienes dinero. Y le transfieres a otra persona para hacer una compra y dice, mira, aquí le hice la transferencia y lo que le aparece en el celular de la otra persona es un número. Entonces digo, aquí lo tengo. Pero nunca se vio el dinero en físico. Nadie sabe si lo tiene, pero mire lo que se está comerciando hoy. Hoy es algo intangible. Son números que aparecen allí. Son números. Te pasé números y entonces puedo decir que tengo tanto. Hoy estamos comerciando de manera digital y ya no hay nada material que lo sostenga o que lo solidifique y que diga que este es el respaldo. Después de que se quitó el patrón oro, ya eso dejó de existir. Pero hoy por hoy se nos enseña que el dinero es algo bueno, es algo maravilloso y sí, desde luego, es un vehículo. Es un vehículo que nos ayuda a desarrollar nuestra existencia aquí en la tierra. Pero no podemos ignorar que detrás de ello hay unos elementos espirituales que conducen a las personas a desviar su corazón del camino de Dios por irse detrás del dinero. La Biblia lo dice en 1 Timoteo capítulo 6, que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. Entonces miremos que el dinero no es bueno ni es malo en sí mismo. No es bueno ni es malo en sí mismo. Es el uso que yo le doy a ello y todo eso viene detrás de una estructura de pensamiento o de una motivación espiritual que tengo en mi corazón. Todas las estructuras de pensamiento obedecen a una inclinación del alma. Y la Biblia dice que si amo el dinero, entonces estoy dando lugar a que se forme una raíz de todo mal en mi corazón. Entiéndase, una raíz de todo mal como una planta. Ese es el significado. Hay gente que lo espiritualiza y se va por otros lados y habla de raíces espirituales que no tienen nada que ver con el sencillo ejemplo. El Evangelio es sencillo y el Señor nos propone términos sencillos que hay quienes lo quieren complicar sencillamente para confundir. Pero es tan sencillo como eso. Raíz de todo mal. Entonces, imagínese la raíz de una planta. La raíz de una planta puntual o específica tiene sus características. La raíz del árbol de mango tiene sus características propias del árbol de mango. La raíz de, de un girasol tiene las características propias del girasol. Así de las olivas, de los tomates, etcétera, etcétera, etcétera. Cada cosa tiene su estructura bajo el suelo que le es particular a la planta misma. Pero la Biblia dice que el amor al dinero es una raíz que concentra en sí toda especie de males. Entonces, quien ama el dinero está torpedeando el desarrollo espiritual que Dios quiere realizar en ese corazón. Porque, aunque Dios está haciendo una buena obra, está sembrando cizaña y va a empezar a crecer como una raíz, y la Biblia dice que es raíz de todos los males. No podemos nosotros abstraernos de esa realidad porque es un principio espiritual, es un principio que está muy claro. Dios nos dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero. No significa que no lo llegue a tener. La cuestión es que no se va a saciar. Va a traerle más vacíos, más angustias. Ese es el dinero que no da Dios. Es lo que la Biblia llama en Proverbios también, capítulo 1, la prosperidad de los necios que los va a echar a perder. ¿Quién creería que no se necesita de sabiduría ni de un desarrollo académico o intelectual para tener dinero? La Biblia habla de la prosperidad de los necios. Hay necios que prosperan. Mire algunos cuantos influencers que seguramente vienen a su mente en este momento y se percatará que eso es real. No se necesita ser muy sagaz para producir el dinero. Se necesita realmente de alguna virtud especial para no amarlo. Eso sí que es una virtud.
Pensaba ahora en las meditaciones de la palabra de Dios que suelo tener a diario. Pensaba justamente, y de pronto me alejo un poquito del tema de hoy, pero es bueno y es propicio traerlo a colación. Estaba pensando en una historia que hace muchos años leí, no recuerdo dónde la leí, referente a un filósofo, que me reservo su nombre. Me gustaba, estudié filosofía y me gustaba un poco esto. Y cuenta una anécdota que un día alguien, y lo voy a contextualizar en el tiempo de hoy, un día alguien lo encontró en un centro comercial súper reconocido a este filósofo preeminente que hablaba justamente en su filosofía de el ascetismo o en contra del materialismo y del consumismo, etcétera, etcétera. Y alguien cuando lo encontró viendo las vitrinas de ese centro comercial le dijo: oiga, ¿usted qué hace aquí? Y él a renglón seguido le respondió: mirando cuántas de tantas cosas no necesito para ser plenamente feliz. Cuántas de tantas cosas no necesito para ser plenamente feliz. Estoy mirando cuántas de tantas cosas que no necesito para ser feliz. Porque es que hay gente que piensa que la felicidad está en comprar. O sea, yo no soy feliz porque no tengo para comprar lo que quiero. Y por eso algunas personas casi que cuando andan pasando por un centro comercial tienen una cara de desazón, como de tristeza, como diciendo: ay, si yo fuera, si yo pudiera, yo sería feliz. Es decir, están relacionando su felicidad con lo que tienen o con lo que poseen. Y eso es equivocado. Eso es dañino. Eso tal vez le suene religioso, pero cuando usted entiende los principios espirituales comprenderá la dimensión real de las cosas. Eso no es simplemente un pensamiento que se queda allí. Los pensamientos son influencias espirituales. Cuando usted se habitúa a tener un concepto en su mente, una cosa es un concepto y otra cosa es un pensamiento. Un concepto es una información que sube a la mente. Un pensamiento es una información elaborada, algo que ya recibió o que tuvo un proceso en la mente. Cuando tú te acostumbras o tienes el hábito de traer conceptos a tu mente, una y otra vez, se estructura un pensamiento. Y eso es lo que la gente le llama paradigmas. Es decir, formas de pensar, estructuras de pensamiento que inclinan tu alma, inclinan tu corazón hacia algo. Y si tú permites un pensamiento referente a esto: yo no soy feliz porque no tengo eso, yo fuera feliz si pudiera comprar todo lo que yo quisiera. Ese pensamiento no es algo sencillamente inocuo, ingenuo el que piense eso. Eso es una semilla que estructura un pensamiento que te va a esclavizar, que va a levantarse con altivez en contra del conocimiento de Dios. Escuche lo que le digo. Eso va a rebatir y ¿cómo se dice? Repeler es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene y te enseña un principio liberador de verdad, tú has construido una estructura que la Biblia le llama fortaleza o altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. La Biblia dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son esas estructuras de pensamiento que tú formaste, discúlpame por favor la palabra, por andar permitiéndote tonterías en tu mente. Por eso tiene que tener mucho cuidado con lo que usted ve, con lo que usted escucha o con la forma de pensamiento que usted está permitiendo que se le transmita. El concepto permanente del mundo se está comunicando reiteradamente a través de todas las fuentes de conocimiento que existen hoy, particularmente de las redes sociales, y algunas personas de manera ingenua se exponen a eso sin pensar el daño que se están haciendo. Inconscientemente la mente está captando toda esa información. Toda la información que captas sencillamente no se esfuma. Todo va quedando aquí en tu mente, tal vez no de manera consciente, y ese es el problema. Ese es el problema. De manera inconsciente se va formando un criterio, un concepto que forma un baluarte, una estructura de pensamiento cerrada. La Biblia le llama a eso fortaleza. Y sí que es difícil desestructurarla. Mucho del aprendizaje de lo espiritual
de lo bueno de la palabra de Dios, requiere, antes de empezar a edificar esa estructura mental, primero un desmonte de esas estructuras de pensamiento antiguas. Por eso dice la Biblia: no se conformen al viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Dice la Biblia que nos transformemos en la renovación de nuestra mente. No se conformen a este mundo, dice la Escritura en Romanos 12. Así pues, que primero, para construir hay que deconstruir. Ahora bien, Dios santo, Dios nos enseña a aceptar la verdad humildemente y a estructurar nuestro pensamiento desde la perspectiva divina, porque Él es el creador, Él es el que todo lo conoce. Nosotros vemos desde fuera y decimos en un cuerpo, viendo un cuerpo, diríamos: eso está, yo lo veo perfectamente sano. Pero cuando se toma una tomografía o una radiografía, como fue el ejemplo al inicio, alguien dirá: aquí veo algunas situaciones que no están caminando bien. Dios es quien conoce la realidad espiritual de las cosas. Satanás es padre de mentira y siempre estará persuadiéndonos a tergiversar la verdad para desviarnos hacia la mentira. Eso fue lo que hizo Satanás con Eva en el paraíso. Estando en el paraíso, hizo que desviara su mente del paraíso para que viera algún aspecto como negativo, con que Dios les ha dicho. Empieza a cuestionar la palabra de Dios. Pero no es así, le dice Satanás a Eva, porque Dios sabe que el día que coman del fruto serán como Él. Entonces, mire que empieza a despertar unos deseos equivocados. Por eso la Biblia habla de los deseos engañosos en Efesios capítulo 4. Cuando le hablaba de que toda estructura de pensamiento, toda estructuración de un pensamiento se deriva de una inclinación del alma, justamente se refiere a eso, a los deseos. En Santiago capítulo 1 nos dice que cuando una persona es atraída, es seducida, es por sus deseos, o las versiones antiguas hablan de una concupiscencia. Ese era el término que se usaba, que me parece bien apropiado porque habla justamente de inclinaciones equivocadas desde nuestro corazón. Y esas inclinaciones equivocadas fueron justamente porque nos exponíamos mucho a la mentira y se estructuró formas de pensamiento incorrectas y contrarias a la palabra de Dios. ¿Cómo es entonces que nosotros podemos desestructurar, ¿cómo se dice? Tumbar, aniquilar, demoler esas formas de pensamiento? La Biblia lo dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, me despojo de mis criterios, de mis conceptos, de mi propia opinión, de apoyarme en mi propia prudencia, y voy a aceptar humildemente la palabra implantada con humildad, la cual puede salvar mi alma. Yo voy a aceptar la palabra de Dios tal cual como está escrita. Entonces, la Biblia dice que quien ama el dinero no se va a saciar de dinero. Entonces, nos muestra que el dinero entonces viene cuando amo a Dios y le doy la espalda a ese amor al dinero. No le doy la espalda al dinero, sino que le doy la espalda al amor al dinero. Y digo esto de manera clara porque no se trata de aborrecer el dinero. Eso es una filosofía del ascetismo que no es cristianismo. Eso es una filosofía religiosa pagana, porque la religión tradicional, la religión caótica le llamo yo, pues la religión universal, lastimosamente enseñó esos conceptos equivocados que son de filosofía mundana y que no están basados en la palabra de Dios. Esos criterios de que entre más pobre, más santo, eso no es cristianismo. Eso no hace parte del pensamiento de la palabra de Dios, no hace parte del mensaje del Evangelio. Eso es equivocado completamente. Pero también está el otro extremo, de pensar que entonces la abundancia y la riqueza nos deben llevar a deslumbrarnos como si fuera el todo. Y tampoco es así. Esta serie de estudios justamente nos quieren llevar a una aproximación a esa verdad para que podamos descubrir realmente cuáles son nuestros verdaderos tesoros. Y aclarándolo desde ya, creo que estos son de las últimas entregas que daremos. Nuestro verdadero tesoro está reservado en los cielos. La Biblia dice que nuestra herencia es incontaminada, incorruptible, inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Eso es lo verdaderamente nuestro.
no me quiero adelantar, pero mejor dicho, no se pierda ninguno de esos mensajes que están en esta serie, que son de muchísima bendición. En Mateo capítulo 19, el versículo 21 en adelante, habla de la historia del joven rico. Ese hombre en particular, el Señor Jesús le da una instrucción. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Y la Biblia dice que él se fue muy triste. Él se fue muy triste porque tenía muchos bienes, dice en la Escritura. El Señor Jesús le dijo, se me olvidaba esto, cuando le dijo que vendiera todo y que lo diera a los pobres, le dice, y tendrás tesoro en los cielos. Eso es importante, tendrás tesoro en los cielos. ¿Por qué tesoros en los cielos? Este hombre nunca entendió los principios espirituales. Que el Señor Jesús no le reveló al principio porque él lo haría entonces con otra intención. Al Señor le interesa la intención. El Señor Jesús estableció un principio, dar para recibir. Con la misma medida con que tú siembras, con esa misma medida te van a medir y vas a cosechar. El que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. El que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Eso es un principio establecido por Dios. Este joven ignoraba, y el Señor, lo digo nuevamente, no le aclaró el principio espiritual para que no fuese tergiversada la intención de su corazón, que es lo realmente importante. El Señor Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Escuche esto, tesoro en el cielo. Hay quienes piensan que, y tal vez así pensó el joven rico, que eso significaba, o sea, tengo mucho, voy a perderlo todo y resulta que mi tesoro está en el cielo y yo estoy joven, la Biblia dice que era el joven rico, o sea, de aquí a que yo llegue al cielo, entonces, ¿qué voy a vivir? ¿Qué va a ser de mi vida? O sea, ¿no voy a disfrutar la vida aquí? ¿Cómo? Si yo no estoy siendo malo, yo estoy siendo correcto, yo estoy siendo justo, desde pequeño he guardado todos los mandamientos, ¿cómo voy a vivir una vida de miseria? Por eso él se fue triste, porque él no entendía. Él no entendía que el Señor le estaba dando un principio espiritual. Escúchelo. Esto no es para el tema de hoy, solamente estoy aclarando un panorama allí. Una idea mejor. El Señor Jesús lo que le dijo le entregó una oportunidad de mayor bendición. La Biblia dice que tenía muchas posesiones. Si el Señor le decía que lo sembrara todo, imagínese cómo sería la cosecha. El Señor le estaba diciendo, necesito primero ver que tu corazón sea formado, despójate. Ese es el principio. Ese es el principio. Todo lo que el Señor tenía para darle era mucho más de lo que él tenía y tal vez lo que él podría llegar a multiplicar eso que tenía. El Señor le estaba dando el principio para multiplicarle muchísimas veces más eso que tenía. Pero el Señor le dijo, primero, despójate. Ese es el principio espiritual. Y escuche, cuando le dijo, tendrás tesoro en el cielo, no le estaba diciendo, es algo que solamente tú vas a adquirir por allá del otro lado de la eternidad. En Malaquías, ¿de dónde Dios derrama los tesoros suyos? Malaquías capítulo 3 dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuándo? Cuando estemos allá en la eternidad, no, ahora. Por eso el Señor dice, pruébeme ahora en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes ahora que están allí en la tierra, bendición hasta que sobre y abunde. Cuando el Señor le dijo, harás tesoro en el cielo, lo que le estaba diciendo es, vas a acumular unos principios espirituales que lo que van a hacer es sencillamente determinar que las ventanas de los cielos estén abiertas sobre ti y lo que tú sembraste es poco comparado con lo que yo voy a darte. Está establecido en el principio. El Señor nunca le dijo, porque si el Señor le dice, mira, si tú siembras todo lo que tienes vas a tener multiplicado eso, vas a recuperar eso multiplicado muchísimas veces, Él ya no lo hará con la intención correcta del corazón, lo haría por interés. Por eso es que no es sano ese hábito de pensar que yo le doy a Dios para recibir otro tanto. Eso es un principio espiritual innegable, es así.
así, pero uno no debería hacerlo con esa intención, con la claridad mental, porque Deuteronomio dice que todo lo que tú des lo puedes dar por ganados, por casas, por todo lo que tú quieras. Dice, por todo lo que tú quieras darás el diezmo. Eso dice la Escritura en Deuteronomio. Pero no es lo que quiero decir es que no se trata de un trueque, no se trata de un cambio, porque eso no tiene formación espiritual. O sí tiene una deformación espiritual para lo negativo. Porque quien da todo para recibir más, lo único que le interesa es tener. Y el Señor nunca se lo dijo, porque lo que quería el Señor es que Él se despojara y que aprendiera a depender de Dios y confiar en Dios y despegar su corazón a las riquezas, porque el Señor Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, todo. Y se lo puso más, ¿a qué nivel? Dáselo a los pobres. ¿Qué? O sea, todo lo que yo me he ganado con mi esfuerzo, a dárselo a gente que ni siquiera se lo ganó, a gente que ni siquiera tienen, o sea, nada que ver conmigo. El Señor estaba formando su corazón para para enseñarle y que Él entendiera que esa gente no es esa gente que quién sabe quiénes serán, que no me importan, sino que le empezara a importar su prójimo. El Señor quiere condicionar o estructurar su corazón de una manera noble, buena, para que no se sirva de la gente, sino que le sirva a la gente, que ayude a la gente. Por eso, Dios quiere formar nuestro corazón. Porque esa gente que le molesta a las personas, que cuando está en el semáforo le molesta que le limpien el parabrisas, el vidrio del carro, y los trata como a que no fueran seres humanos a esas personas. Eso no es un pensamiento bondadoso ni cristiano. Y Dios quiere estructurar nuestro corazón para que podamos permitir que las ventanas de los cielos se abran. Él le dijo, tendrás tesoro en el corazón. Eso es lo que es la justicia. Cuando el Señor Jesús dijo, de eso ya hablamos en la anterior entrega, busquen el reino de Dios y su justicia. Hicimos hincapié varias veces en la palabra justicia, justicia, justicia. Leímos varios pasajes. Miren la anterior entrega. Cuando el Señor dijo, busquen el reino de Dios y su justicia, eso fue lo que le dijo al joven rico. Haz todo eso y tendrás tesoro en el cielo. Cuando el Señor abre las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde, es justamente justo, es darle lo que merece, porque eso es lo que tenía allá depositado, digámoslo de alguna manera. Ahora bien, esto sí no lo quiero dejar pasar, porque cuando la Biblia dice que Dios abre las ventanas de los cielos, no está diciendo que hable las puertas de los cielos. Eso es importante. Cada palabra, es que no estamos leyendo un libro de cuentos, estamos leyendo la palabra de Dios y cada palabra es importantísima. Desde una ventana no se puede ver un panorama completo ni se puede tener un acceso completo a lo que hay allí. De hecho, no se ingresa por la ventana. Podrán salir cosas por la ventana. La gente avienta las cosas desde la ventana. De hecho, los tesoros de los cielos salen por las ventanas. ¿Por qué no menciona la puerta? Porque la puerta es el acceso. Y no está abierta la puerta, digamos, en ese sentido económico, en el sentido económico propiamente dicho, porque es que no es el tiempo. Esto no se preocupe, calmado o calmada, lo ahondaremos más adelante. Por ahora lo único que quiero decir es que esto que estoy diciendo está basado en Lucas capítulo 16, donde el Señor Jesús dice que si fueron injustos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Si fueron injustos, si fueron infieles en las riquezas injustas, ¿quién les confiará lo de ustedes, lo propio de ustedes? Lo que podemos recibir aquí en la tierra, es algo que sale por la ventana del cielo. Es decir, es solamente un asomo de bendición, un poquito, un asomo de la bendición. ¿Por qué no es toda la bendición? No tenemos acceso a toda la bendición, porque la bendición del cielo es más que oro. Cuando la Biblia, para quitarles ese concepto que la gente tiene a veces idólatra del dinero, cuando la Biblia dice que el cielo tiene calles de oro, no necesariamente significa que el cielo está asfaltado con oro. Lo que significa es que en el cielo el oro es brea, es asfalto, es algo que se pisa. O sea, no está considerado como todo el mundo lo considera acá, como la mayor riqueza.
¿Entiendes? Las verdaderas riquezas no son materiales, entiéndalo. El cielo no es hermoso ni tiene las mayores riquezas porque tenga piso de oro y paredes de perlas. Eso lo que está tratando de decir es que esos son simples materiales del uso más corriente. Entiéndalo, entiéndalo. Respecto a lo que estaba diciendo este filósofo que fue encontrado por allí en un centro comercial, pensaba, es que las verdaderas cosas, las verdaderas riquezas son gratis. Hay gente que piensa ser feliz solo por las cosas que compra y se niega a ser feliz si no adquiere o posee las cosas que quiere comprar. Pero escuche, ver la luna es gratis. Pero hay gente que ni le interesa ver la luna. ¿Por qué? Porque para tener, aunque sea la intención de verla, maravillarse y disfrutar de ella, eso sí es una riqueza. Eso es una riqueza. Y hay gente que no tiene esa riqueza. Son tan pobres espiritualmente que no se maravillan con nada de lo que Dios ha hecho. Esa es la verdadera riqueza. El por lo menos levantar, tener la intención de mirar el cielo, de mirar una flor, de mirar un pájaro. Y es que no lo estoy diciendo en el sentido romántico. Lo estoy diciendo en el sentido de un hijo que está asombrado con la creación de su padre. Es que es sorprendente. Yo no sé si usted se ha detenido a analizar y a contemplar la creación de Dios. Yo no, le confieso, no había analizado un colibrí en mi vida, los había visto. Una cosa es ver, otra cosa es observar. Hasta que en un momento Dios me llevó a cierto lugar para poderlos contemplar y no sabía que fueran tan diferentes. Yo pensé que todos eran igualitos y hay muchísimas especies de colibrís. Impresionante. Y los colores que tienen y cómo hacen, es impresionante. Eso es gratis. Pero la gente que carece de esa riqueza, ni siquiera, por eso no le da. Es que como cuando uno se quiere comprar algo y revisa sus bolsillos y dice, no me alcanza, o sea, no tengo. Igual, hay gente que no tiene esa facultad porque está pobre de alma. Está pobre de alma. O sea, ¿qué necesita para ser verdaderamente rico? No cosas, créanme, la riqueza es espiritual. Bueno, Dios santo. Creí que iba a compartir muchísimo más, pero bueno, la idea es ir desglosando un poco para que pueda ser entendido. El Señor dice, en Proverbios 10:22 creo que es donde dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece, 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso, cuando dijo, tendrás tesoro, al joven rico le dijo, tendrás tesoro en los cielos y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Nos está diciendo que la verdadera prosperidad es la bendición de Dios, que Dios nos bendiga, no la bendición de los necios, no la prosperidad de los necios, no la prosperidad que da el diablo, porque el diablo da riquezas sin necesidad de ser un homicida o sin necesidad de ser un fascineroso o perteneciente a un grupo ilegal. No necesariamente. Hay gente que se hace pasar por buena. Incluso la Biblia habla de este tipo de gente que está en las iglesias. Dice que algunos con palabras infladas, fingidas, dice otra versión, harán mercadería de ustedes. Qué tremendo. Que son instrumentos del diablo realmente. Ahora bien, 2 puntos. El primero es, amó la maldición y esta le sobrevino. Ahora, la segunda parte del versículo, el Salmo 109 dice, no quiso la bendición y ella se alejó de él. Amó la maldición y esta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. En el primer punto vimos que se atrae lo que se ama y que hay una condición humana que, aunque seamos inconscientes de ella, uno está amando maldiciones. Eso es una verdad espiritual, entiéndalo. Es así, Dios nos da esa radiografía, nos muestra ese panorama espiritual y tenemos que creerlo y saberlo. ¿Cómo amamos las maldiciones? El Señor dijo, no pueden servir a las riquezas, porque si aman las riquezas me van a odiar a mí. Entonces, ahí estamos amando maldiciones. ¿Ok?
Y el segundo punto dice, no quiso la bendición y ella se alejó de él. No quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿Cómo yo le digo no te quiero a una bendición? Escuche, al desobedecer lo que Dios establece, le estamos manifestando a las bendiciones que no las queremos. Y naturalmente ellas se van a alejar de nosotros. Escribí aquí, como esperar flores en invierno es pretender reclamar bendiciones sin obediencia. Como esperar flores en invierno es pretender reclamar bendiciones sin obediencia. El Señor Jesús dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? Y no hacen lo que les mando. Estamos reclamando, pidiéndole a Dios, como dice la Biblia en Santiago, matan y arden de envidia, piden y no tienen porque piden mal, para gastar en sus propios deleites, en lo suyo propio. Almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Estoy citando literalmente el pasaje. Eso está en Santiago, en el capítulo 4. Le voy a dar exactamente la cita para que las personas que les gusta seguir la palabra y tomar apuntes lo tengan. El versículo 2 de Santiago 4 dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia y nada pueden alcanzar, combaten y luchan pero no tienen lo que desean porque no piden, y piden pero no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. ¿Se da cuenta? En lo propio, lo suyo. Lo suyo, primero lo mío, segundo lo mío, tercero lo mío, lo de Dios. Vamos a ver si te sobra, Dios. Espérate allí sentadito. Yo primero tengo otras prioridades, otros planes. Adúlteros, dice el verso 4. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Muchos hablan de hacerse amigo del mundo con otros criterios. El paganismo, las fiestas mundanas y todas esas cosas, pero la Biblia habla del el amor al mundo y constituirse en enemigo de Dios desde una perspectiva del egoísmo, de buscar solamente las cosas para uno, así como la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios. Primero lo mío, segundo lo mío, tercero lo mío. Este domingo, en la entrega que vamos a publicar este siguiente domingo, el próximo domingo, estaremos viendo justamente cómo la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4 dice que eran de un solo corazón y una sola alma y nadie decía tener por sí suyo propio nada. El mensaje se llama, para que lo busque aquí en YouTube y para que esté pendiente, suscríbase al canal, como ya todos saben, dele a la campanita para que entonces cuando subamos el video usted no se lo pierda. El mensaje se llama Unidos para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Hay una condición que Dios estableció para que el mensaje pueda llegar. Y es el que podamos estar unidos. Que no pensemos desde nuestro egoísmo solamente en nosotros mismos. La iglesia primitiva le era natural lo sobrenatural, los milagros y todo lo extraordinario. Porque para ellos era normal hacer lo que Dios decía que hicieran. Por eso les era normal lo que Dios naturalmente hace según su naturaleza. Ellos no oraban por milagros, no pedían sanidades, porque era natural, ya estaba allí, porque para ellos era natural hacer lo que Dios decía que hicieran, así de sencillo. Hoy la iglesia de hoy no tiene naturalmente lo sobrenatural porque no hace lo que le debería ser natural a la iglesia, que es predicar, unirse, estar en familia, en confraternidad como familia. La gente no le gusta compartir. Hoy esta facilidad que tenemos de lo virtual hace que la gente se vuelva muy cómoda. Va a llegar un momento donde va a desaparecer toda esa comodidad, créame. Y ojalá que tu conciencia no te acuse, como dice la misma Escritura, por haber tenido la oportunidad de haber asistido a compartir en familia. Compartir en familia, es que ese es el principio de el congregarse. No es simplemente sentarse a ocupar un lugar en una silla, sino compartir con los hermanos, con la familia de Dios.
Similar a este pasaje del Salmo 109, 17 que compartimos al principio, también compartimos el Salmo 106, el verso 24, Salmo 106, verso 24, y lo dice de esta manera. Voy a leerlo hasta el versículo 25. Salmo 106, 24. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Ojo que esto es muy importante y aquí es donde vamos a comenzar el mensaje. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. ¿Cómo le dice uno a Dios que no quiere las bendiciones? ¿Cómo uno termina aborreciendo? Amas, aborreces. Ese es el ambivalismo que siempre va a existir. Si amas a uno, aborreces al otro. No hay punto medio. Tú le dices a Dios que amas a Dios cuando le sirves a Él y no cuando amas el dinero. No hay punto medio. Aborrecieron la tierra deseable porque no creyeron a su palabra. Cuando uno no cree la palabra y uno no la cree, no es cuando tiene una mala actitud para con ella. Yo no creo eso, no. Hay gente que dice, sí, yo creo toda la palabra de Dios. Yo creo que esta es la palabra de Dios, que Dios murió por esta palabra. Prácticamente Dios la selló con sangre, la firmó con sangre este final escrito. Yo entiendo que esta es la palabra de Dios. Yo creo en Dios, yo creo en la palabra de Dios, pero no obro en consecuencia, no la obedezco. Tengo mis justificaciones, Dios entiende, etcétera, etcétera. La fe sin obras está muerta. Yo le digo a Dios que no creo en su palabra cuando no obro en conformidad con ella. No cuando le digo, Señor, creo, sí, yo amo tu palabra. El Señor Jesús se refirió en una parábola respecto a esto. Él dijo, un padre de familia tenía 2 hijos y a uno le dijo que fuera a su viña y él dijo, sí, Señor, yo iré. Y a otro le dijo, y él dijo, sí, Señor, iré, y no fue. Y al otro le dijo, no, Señor, no voy a ir, pero fue. Y él pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y es entendible que, como le respondió las personas allí, pues el segundo fue el que hizo la voluntad de Dios. Porque no es solamente hacer, es decir, sino hacer. Entonces, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. No oyeron la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Por eso, esto es una perspectiva que la gente no conoce de Dios porque le han vendido un Dios engañoso. El Dios que se vende hoy, y así lo digo, lo venden, no es el Dios de la Biblia. Hay gente que no entiende estos principios espirituales. Pero la Biblia dice que Él se les volvió enemigo. Dice, por tanto, alzó su mano contra ellos. No, Dios no hace eso. Muchos dicen, Dios no envía esa cosa, Dios no envía lo otro. La pregunta es, vamos a colocar un solo ejemplo concreto. El apóstol Pablo. Porque se estaba exaltando en su orgullo por la naturaleza de las revelaciones grandiosas que había recibido, y dice la Biblia que le fue enviado por el mismo Dios un mensajero de Satanás, un aguijón en su carne para que lo abofetee. Y respecto a lo cual le había pedido ya 3 veces al Señor que se lo quitara. ¿Por qué se lo pidió al Señor que se lo quitara? Porque fue Él el que se lo puso. Créame que si fuese el diablo el que se lo puso, sencillamente echa fuera al diablo y el diablo tiene que irse. Pero cuando el demonio vino de parte de Dios, porque me fue enviado, dice a mí, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Por la mala doctrina, lastimosamente, la gente no lo entiende, porque le enseñan barbaridades, cosas descabelladas que no tienen sustento bíblico y por eso la gente no lo entiende. Pero bueno, necesitaría muchísimos meses, créame, para poderle explicar esto a una persona que no lo entiende, que no se le ha enseñado o que no tiene la disposición para comprenderlo. Solamente piense en un pasaje de Lucas capítulo 4, donde la Biblia dice que el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del Espíritu Santo, dice, fue llevado o movido por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Quién lo llevó allá? ¿Quién? ¿Por qué?
pues, la gente no lo entiende, ese es otro tema. Ahora bien, otro ejemplo solamente. El Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, pero yo he reprendido al diablo y le he hecho fuera, 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 fuera en mi nombre y ya no te va a tocar. Fue lo que le dijo el Señor Jesús, ¿verdad, Pedro? No. Satanás ha pedido tu alma. Eso la Biblia llama en Efesios capítulo 6 el día malo, que a todos nos visita. Al mismo Señor Jesús le pasó, no nos va a pasar a nosotros. Entonces el diablo pidió el alma. El diablo pidió el alma de Pedro para zarandearlo, como dicen, como digo por allí, para darle como a pandereta evangélico. Y lo que terrible es que Satanás pide a Dios, significa que ora, Satanás ora, y hay muchos evangélicos que ni oran. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿dónde quedarán aquellos cristianos que ni creen ni tiemblan? O sea, ahí sí son superiores a ellos los demonios. ¿Qué podemos hacer? Eso dice la Escritura. Pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe, le dijo el Señor Jesús a Pedro. Porque el Señor Jesús no oró más bien para que no le llegue el demonio, para que le quite el demonio, para que el demonio no lo visite. Pero yo he rogado al Padre para que no deje acercarse el demonio a ti. No. No oró así, porque era necesario que viniera el tentador. Era necesario, porque entonces ¿cómo se va a mantener firme ante la tentación si nunca vive o experimenta alguna? Bueno, otro tema. Entonces, cuando dice que aborrecieron la tierra deseable, dice, y no creyeron su palabra, dice, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. Cuando dice que murmuraron en sus tiendas, habla de, evidentemente del pueblo de Israel que estaba por allá blasfemando y hablando y murmurando de todo lo malo que estaban viviendo, que porque Dios nos trajo, Moisés, no, ellos no decían Dios, eran muy religiosos para eso. Moisés nos trajo aquí a morir. Esta doctrina tan mala que nos tocó, ¿por qué me tocó esta iglesia tan molesta? No habría otro predicador por allí, pero me tocó con este Moisés que nos trajo aquí al desierto a morirnos. Y empezaron a murmurar contra él. Y dice, y no oyeron la voz del Señor. Uno dice, bueno, ¿y cómo vino la voz del Señor? Acuérdense que este mensaje, esta serie de mensajes se llama Sacerdocio y Reino Bendecido. Vamos a empezar a entrar un poquito ya sobre el sacerdocio. Resulta que Moisés era el que le daba la palabra y la Biblia dice que ellos no creyeron, aborrecieron la tierra prometida, la tierra deseable, porque no creyeron la palabra. ¿La palabra que quién les transmitía? Moisés. Y dice, antes murmuraron en sus tiendas porque no oyeron la voz del Señor. ¿Cuándo la estaban oyendo? Cuando Moisés les hablaba la palabra de Dios. Por tanto, alzó su mano contra ellos. Alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Señor, ¿acaso tú no querías exaltar a tu pueblo? Pero cuando Dios tiene que humillar a su propio pueblo, lo hace. Porque, dice la Biblia, humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Antes de los honores está la humildad, dice la Biblia. No hay manera de que venga honra a un hijo de Dios si primero no ha sido humillado, formado, como había de haber sido formado el joven rico, pero no quiso, se fue, y se fue triste, porque no hay nadie que le dé la espalda a Dios y que lo haga con gozo, nadie. ¿Alguien podrá darle la espalda al Señor Jesús hoy? Ante todo lo que le pide y le está diciendo el Señor que haga. Pero si le da la espalda, se lo aseguro, no vas a ser feliz, no lo vas a hacer, vas a llorar, vas a lamentar, vas a sentir un vacío. No le des la espalda, no aborrezcas la tierra deseable. Es que la Biblia le llama la tierra deseable. ¿Cómo es posible que alguien aborrezca lo que para todos es deseable? Por eso Jeremías 29 el Señor dice, yo sé los planes que tengo al respecto de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué interpretan que son malos? Es para darles el fin que ustedes esperan. Es para formar su corazón. ¿Usted cree que yo quería tirármele la fortuna al joven rico? No, quería darle mucho más de lo que él esperaba poder tener. Ni se imaginaba.
Pedro le dijo al Señor, nosotros que te hemos seguido y le hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y el Señor Jesús a renglón seguido le dijo, no hay nadie que haya dejado casas, carros, hijos, todo lo que sea, por mí, que reciba 100 veces más aquí en la tierra. Léalo, así lo dice Marcos. 100 veces más aquí en la tierra. Y aclara el Señor, no hay nadie, no hay nadie. El joven rico no era una excepción. No hay nadie que haya dejado esto y esto y esto por mí, que no reciba 100 veces más aquí y la vida eterna y la salvación en la vida eterna. ¿Por qué se aborrece lo deseable? Porque no se entiende. Porque es que lo deseable no es tener cosas, es estar con Dios. Eso es lo que nos enseña esa parábola que mal llamada la del hijo pródigo. Porque prodigar es dar con generosidad y eso fue lo que nunca hizo este hijo malcriado y desobediente. Yo le llamo el hijo derrochador. ¿Qué quería él? Los bienes. Quería ser un huérfano próspero. Eso es imposible. Dame la parte de los bienes que me corresponde y se fue a una tierra apartada, lejos. ¿Lejos de qué o de quién? Lejos del Padre. Él quería los bienes sin el Padre. Eso es lo que muchos quieren. Muchos quieren. Por eso es que se fue triste el joven rico. Yo le llamo, ahí le pusieron el título el joven rico, pero yo le pondría el joven miserable. Era tan miserable que lo único que tenía era plata, dinero. Y se fue a vivir perdidamente. Se fue a vivir perdidamente lejos del Padre. Él quería todo, pero sin el Padre. Hasta que la condición lo llevó a experimentar lo que se experimenta lejos del Padre. Por eso le decía, no vas a ser feliz, no vas a alcanzar la plenitud que tú crees que vas a alcanzar. El hecho de que estés yendo a una iglesia no significa que eres cristiano. Cuando alguien se mete a un garaje, no significa que te vuelves un carro. Que porque alguien vaya a una iglesia no significa que sea cristiano. Porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando, dice el Señor. Entonces, hay quienes quieren los bienes sin el Padre, pero van a tener que pasar un proceso. Y por allá, lejos, una provincia apartada, dice, comenzó a faltarle. No hay otra manera, como el hombre a veces es conducido hacia la razón. Y qué tremendo que este hombre todavía estaba en proceso, porque este hombre nunca sintió remordimiento por lo que hizo, simplemente por lo que le faltaba. Él nunca dijo, yo qué torpe que soy, cómo he dejado a mi padre. No, él lo que dijo es, oiga, yo estoy aquí muriéndome de hambre. Él no cayó en cuenta de eso, sino después. Él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Ah, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen abundancia de pan. Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Él nunca sintió remordimiento por lo que hizo, sino por lo que ya no tenía. El dolor le vino fue por lo que ya no tenía. Y bueno, y luego vino una conversión, un proceso. Entonces dijo, iré a mi padre. Ahí empezó a convertirse. Y le diré, he pecado, he pecado. Ahí es donde vino la convicción. Pero eso no pasó en un momento. Eso no fue una reflexión de momento. Una cosa la llevó a otra. Hay gente que primero empieza a faltarle. Y hay gente que piensa que lo que le falta es plata, lo que le falta es plata. No, te falta comunión con el Padre. Y comunión con el Padre significa que tú estés relacionándote con Él, haciendo lo que Él te manda. Lo que el Señor le dijo al joven miserable, para que fuera verdaderamente rico. Bueno, ya se nos está pasando el tiempo, solamente voy a terminar allí. Bueno, sí, voy a dejarlo hasta aquí porque en la siguiente entrega hablaremos un poquito por qué no creyeron sobre esto que leímos acá. ¿Por qué aborrecieron la tierra prometida? Porque dice que no creyeron a su palabra, dice no oyeron a la voz del Señor. Vamos a ver lo importante que es seguir la voz de Dios, la dirección del Altísimo en torno a estos principios espirituales que antes que darnos prosperidad o riqueza material, forman nuestra alma para hacernos verdaderamente ricos para con Dios. El Señor les continúe bendiciendo.